Salmo 65, 11. No sé si está la imagen, como ven, soy muy ingenioso para los títulos, pero ese es el sentido de este salmo, que el Señor corona el año, Él rodea el año con todas sus bondades. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, según el Salmo 107, 1. Vamos a estudiar todo el Salmo, vamos a leer todos los versículos y el sentido o lo que quiero que quede en la congregación son tres cosas. Uno, que entendamos el corazón de David al escribir el Salmo. Eso es muy importante. Dos, que sepamos agradecer y reconocer todo lo que Dios hizo este año por nosotros, por cada uno en particular y por la iglesia también. Y tres, que podamos esperar con muchas expectativas, con mucha esperanza el año que viene. Todas sus bondades para el año que viene, ¿sí? Esas tres cosas quiero que queden en sus corazones. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Él lo demuestra durante todo el año, con todas sus bondades, con todas sus misericordias. Y el último día del año es especial para reflexionar en esto. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y también para empezar este nuevo año con expectativas, con esperanzas. No sé si todos saben que los salmos son canciones. ¿Todos saben? Los salmos son canciones. Justamente hay denominaciones cristianas que durante la reunión solamente cantan salmos porque justamente ese es el himnario o el salterio que el Señor nos dejó en la Biblia. Tenemos más de 100, casi 150 salmos para cantar. Y tenemos salmos para tiempos de aflicción, para cuando nos sentimos solos, para cuando estamos alegres, para cuando estamos en congregación, para cuando vamos al templo. Y en este caso el Salmo 65, si bien lo escribió David, se cuenta que Israel lo cantó cuando volvió del exilio a Jerusalén. Israel iba cantando este salmo con la esperanza de que el Señor iba a coronar este año con todas sus bondades, con todas sus misericordias, con la esperanza de todo lo que iba a venir después de haber salido del exilio. Es un salmo precioso y es una imagen preciosa la que se puede ver ahí, ¿no? Ahora, denme un segundo que quiero tener el salmo completo acá. Ahí está. Los títulos de los salmos no necesariamente son inspirados, pero muchas veces las notas que están o el subtítulo que sale en el salmo, aquí cuando dice al músico principal, Salmo Cántico de David, eso sí estaba en los escritos originales. Probablemente lo escribió el mismo David. Ahora, este salmo no es simplemente una canción. Este salmo tiene la particularidad de que es una oración que se transforma en canción. ¿Cómo sé esto? Porque aquí dice Salmo Cántico de David. Este salmo cántico nos da una idea de un poema que eventualmente se convierte en un cántico. ¿Sí? Eso era lo que estaba escribiendo David. Y no solamente lo que estaba escribiendo David, sino que podemos ver que esa fue su experiencia en oración. No sé si alguna vez les pasó. Están de rodillas delante del Señor y como que no tienen palabras para expresar lo que sienten y empiezan a balbucear y de repente empiezan a orar y de repente se ven cantando al Señor. Bueno, eso era lo que le estaba pasando a David. Y eso mismo quería transmitir David al pueblo, ¿sí? Es esa experiencia real, verdadera de adoración al Señor. Es muy interesante que David enseñaba al pueblo a adorar a través de sus salmos. Y él les dice, se adora así. Se empieza muchas veces en silencio y meditando en el Señor y de repente orando y de repente cantando al Señor y una explosión de alabanza en medio de esa oración. Bueno, eso es este salmo. Vamos a ir versículo por versículo. El Salmo lo podemos dividir en tres partes, pero el versículo 1 apoya esta idea de que el Salmo empieza tranquilo, incluso en silencio. Lean el versículo 1, dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. La Biblia, la Vulgata latina, la que se escribió... la que fue una traducción de la Septuaginta griega al latín, habla de
Para ti son los himnos, para ti son los cánticos, para ti son las canciones. Pero en el original hebreo, en el texto hebreo original, agrega una palabra que no aparece acá. El texto dice, para ti es el silencio y las alabanzas, oh Dios. Para ti es el silencio. ¿Qué es esto de silencio? Es ese tiempo en que estamos delante de Dios, meditando en silencio en todas sus bondades, o en quién es Él, o todo lo que Él hizo. Ese tiempo de silencio necesario delante del Señor. Incluso ese tiempo de silencio cuando no salen las palabras y contemplamos su grandeza, su belleza, sus bondades y no salen. No sé si les pasó. Les tiene que haber pasado. Les tiene que haber pasado. El versículo 1 apoya esta idea de que empieza en silencio, sigue con un balbuceo, una oración y se convierte en una explosión de alabanza. Quiero que vean Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 3. Muchas veces pensamos que la oración es empezar a decir todo lo que se nos viene a la cabeza del Señor y pedirle un montón de cosas al Señor. Y Señor, y te pido que quebrantes y que bendigas y que traigas y que lleves y que esto, que el otro. Y terminamos de orar y nos olvidamos de todo lo que de todo lo que oramos. Bueno, eso no es oración necesariamente. La oración empieza con una meditación de quién es Dios, con una meditación de lo que Dios hizo por nosotros, con una meditación de todo lo que Él puede hacer por nosotros. La oración empieza con reverencia, por eso es ese silencio. Eclesiastés 5 del 1 al 3 dice, cuando vayas a la casa de Dios, yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia, que no sabe que hace mal, acércate para oír, para escuchar. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Hay un universo de diferencia entre Dios y nosotros. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. ¿Por qué? Porque si te preocupas mucho, ¿qué pasa? Tienes pesadillas. De la misma forma, si hablas mucho, dices tonterías. Eso dice la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Una vez el pastor Luis estaba en mi casa y bueno, estábamos hablando de la oración con mi papá y todo, y mi papá siempre se acuerda de esto. El pastor Luis le decía, mi papá le preguntaba cómo oraba, y él le dice, trato de decir lo menos que pueda. Pienso muy bien cada palabra que voy a decir. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Señor. Habacuc 2:20 dice, pero el Señor está en su santo templo. De nuevo, Él está allá, nosotros estamos acá. El Señor está en su santo templo. Que calle delante de Él toda la tierra. Reverencia delante de Dios. Dios no es uno más como nosotros. No es un amigo en el sentido de que es un igual, de que Lucas es mi amigo y somos iguales. No. Él es Dios, no es mi compadre. Él es Dios. Cuidado. Él es un ser que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Él está tan arriba y nosotros tan abajo que hay una eternidad de diferencia entre nosotros. Cuidado con lo que decimos y pedimos en su presencia. Abraham Wright, un comentarista, habla de este versículo y dice esto. La mejor forma que tiene el hombre de alabar a Dios es guardando silencio. Como mejor le ensalza es cuanto menos dice de Él, de su misteriosa esencia, de su voluntad no revelada y de sus propósitos secretos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no hay que hablar cuando oramos? ¿O estamos diciendo que hay que orar despacito? No, estamos diciendo que hay que meditar en quién es Dios antes de empezar a proferir palabras delante de Él. Él habla de meditar en su misteriosa esencia. No sabemos qué es Dios. Es un ser inimaginable. Habla de meditar en su voluntad no revelada, todos sus secretos que no sabemos, de sus propósitos secretos. Claro, hay cosas que nos vuelan la cabeza y muchas veces es mejor guardar silencio delante de Él. Alexander Carmichael, otro comentarista, dice lo siguiente también de este versículo. A veces al creyente le faltan palabras para exaltar a Dios. Eso también puede pasar, que no sabemos cómo expresarnos. Le faltan palabras para exaltar a Dios y para proclamar su grandeza. Es como si su mente se atascara,
Sus pensamientos anhelan vocablos, palabras para expresarse, pero no las encuentra. ¿Nunca les pasó? Cuando se da esta circunstancia, la alabanza debe esperar y guardar silencio ante Dios, guardar silencio respecto a otras cosas y esperar a que la alabanza sea utilizada por Dios. Cuando un alma está deseosa de proclamar la gracia de Dios, se sitúa en el límite de sus posibilidades intelectuales. Es como si mi mente no diera más y no sé ni qué decir. ¡Wow! Es Dios. ¿Por qué? Porque se ve ante la imposibilidad de corresponder a la elevación de sus pensamientos, ya que no encuentra palabras suficientes ni adecuadas para expresar la grandeza divina. Dios le vuela la cabeza. No sé qué decir. Y todo esto del versículo 1, ¿no? El corazón compone un cántico de alabanza, pero se ve incapaz de sintonizarlo con la lengua. Esto le sucedió al salmista, y por ello el salmista recurre, por así decirlo, a la admiración silenciosa, al silentium intellectus, o el silencio de la mente. Porque cuando la mente alcanza sus límites y es incapaz de seguir elevándose, silencia el razonamiento y procede a la admiración. Por ello, algunos afirman que Dios siempre es mejor exaltado cuantas menos palabras. De nuevo, no es que no tenemos que decir palabras, no es que no tenemos que cantar, si no, no habrían salmos, obviamente, sino que tenemos que cantar o alabar y adorar y orar con entendimiento de a quién estamos adorando, de a quién estamos elevando nuestra oración. Ahora, ¿por qué todo esto en el versículo 1? ¿Qué es lo que hizo que David se quede en silencio delante de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que a David le vuele la cabeza al pensar en Dios? Bueno, lo que hizo que a David le vuele la cabeza es la bondad de Dios. De esto se trata ese salmo. Él es Dios y para Él es el silencio y la alabanza en Sión o en su congregación. A Él le debemos todo. Para David, su deleite estaba en meditar en por lo menos 3 niveles o 3 categorías de bendiciones de Dios para su pueblo. Esto es lo que muestra el Salmo, ¿sí? David medita en por lo menos 3 niveles de bendiciones de parte de Dios para su pueblo. Y lo primero que vemos son las bendiciones espirituales de parte de Dios para su pueblo. Quiero que lean el Salmo 65 desde los versículos 1 hasta el 4. Dice: tuya es la alabanza y, como leímos, el silencio en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Él es Dios, Él está más allá de nuestra comprensión. A Él se le debe la alabanza y el silencio y los votos, ¿sí? Pero dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Le volaba la cabeza a David. Le volaba la cabeza que este Dios que está allá en el cielo, que está allá en su santo trono, se acerca a nosotros y escucha la oración y que a Él pueda acercarse toda carne, toda persona. Le volaba la cabeza. ¿Cómo puede ser que este Dios incomprensible, inimaginable, que me deja sin palabras, se acerca a nosotros? Mis iniquidades, dice David, muchas veces prevalecen contra mí, muchas veces me dominan, muchas veces no sé qué hacer con mi maldad, pero Él las perdona. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dice David. Bienaventurado el que tú escogieres y lo atrajeres hacia ti. ¡Wow! ¡Wow! ¿Para qué? Para que habite en tus atrios, para que habite con vos. Esa comunión íntima con Dios le volaba la cabeza a David. No solo eso, dice que seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Toda satisfacción, toda plenitud del alma en la presencia de Dios, de este Dios incomprensible, inimaginable. Obviamente, no me caben dudas de por qué David no tenía palabras para expresarse al principio. ¿Se lo pueden imaginar a David de rodillas orando y no sabiendo qué decir? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar a ustedes en ese momento si les pasó?
El Señor, aunque está allá en su santo templo, aunque hay un universo de distancia, viene y escucha nuestras oraciones. Cuando aquí dice que a ti vendrá toda carne, por un lado significa que toda persona puede acercarse a Él, a pedir perdón, a reconocerlo como el Señor. Toda persona puede acercarse a Él. Pero también significa toda carne, que nos podemos acercar con todas nuestras debilidades a Dios. ¿Por qué? Porque Él perdona nuestras rebeliones. Ahora en el texto hebreo, cuando aquí dice la palabra perdona, no solamente perdona, el texto habla de que Dios hace expiación por nuestras rebeliones. Ya no el sacerdote, sino Dios mismo hace expiación por nuestras rebeliones. En el tiempo de David, la expiación de los pecados era por medio de los sacrificios de los corderos, de los animales. Pero ¿cómo es que Dios mismo hace expiación por nuestros pecados? ¿Cómo es que nuestros pecados fueron expiados? Por el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio de Cristo es que nosotros podemos acercarnos a Él, es que toda carne pueda acercarse a Él. Perdón, que se me movió la tablet. Dios mismo hizo expiación por nuestros pecados al poner nuestros pecados en Cristo. Si a David le volaba la cabeza que Dios perdonaba sus pecados por medio de los animales, ¿qué tiene que ser para nosotros? Al saber que todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ayer hablaba con Vicky, le compartía el sermón y me decía, no sé en qué momento pasaste del silencio a la expiación por Cristo. Me dice, ahí me perdí un poco. Pero es que justamente el silencio viene de contemplar la bondad de Dios en perdonar nuestros pecados a través de Cristo. A través de Cristo es que tenemos acceso al trono de la gracia. Ese trono es su santo templo que estaba allá, ahora está acá, por medio de Cristo. Y por medio de Cristo es que Dios escucha nuestras oraciones. Por medio de Cristo es que nuestros pecados son perdonados. Por medio de Cristo es que somos saciados de todo bien. A ver dónde está. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es por medio del sacrificio de Cristo. Spurgeon, comentando en este salmo, dice lo siguiente. Dice, de nuestras iniquidades, dice, tú, Señor, las cubres todas, porque has provisto para ellas una cobertura propiciatoria, un trono de misericordia que las cubre totalmente ante tu ley. Ya no hay culpas. Abajo imagínense nuestras culpas en un altar y siendo cubiertas por la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo Spurgeon. Tú las cubres todas. Reparemos aquí en el uso del plural, dice Spurgeon, nuestras. La fe del penitente, que en la primera cláusula, cuando habla de mis iniquidades, de sí mismo, abarca aquí a todos los fieles de Sión. Él está tan convencido de que la amplitud del amor perdonador de Dios, que invita y lidera a todos los santos a cantar esta bendición. ¿Qué dice? David primero habla de mis iniquidades, pero está tan convencido de la bondad de Dios que dice, Él nos perdona a todos los que nos acercamos en arrepentimiento, obviamente. Qué consuelo tan grande que las iniquidades que prevalecen contra nosotros no prevalecen contra Dios, porque nos mantendrían alejados de Él. Pero Él las barre de delante de su presencia y las barre de nosotros, nos limpia. Nuestras rebeliones son demasiado para librarnos por nosotros mismos, pero no para nuestro Redentor, que es poderoso, sí, y todopoderoso para salvar. Merece la pena que reparemos en la forma en cómo David, antes de entrar en el servicio del canto, nos lleva también, al igual que el sacerdote, se lavaba en el lavatorio antes de ofrecer los sacrificios, David nos lleva a obtener la purificación del pecado. Lo primero que habla David es muchas gracias, Señor, por el perdón de tus pecados, porque así yo me puedo acercar a vos. Cuando hemos lavado nuestras vestiduras y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero, entonces nuestro cántico es aceptado por Dios.
una vez purificados por el pecado, que sigue diciendo el Salmo, Dios nos escoge y nos atrae para sí. ¿Se va entendiendo? No sé si se va entendiendo la secuencia del Salmo. David está fascinado con Dios. David está fascinado por la bondad de Dios. Y le dice, Señor, yo me acerco a vos, vos me recibís, pero antes de recibirme me limpiás de mi maldad. Si son como yo y ven todo este año para atrás, lo primero que les puede venir a la cabeza es todas las veces que fallamos. Si son como yo. Yo miro este año y digo, me equivoqué acá, tendría que haber hecho esto de otra forma, me tendría que haber comportado de otra forma, tendría que haber tomado tales decisiones, y yo empiezo a ver todas mis fallas porque así soy yo, digamos. Pero David dice, Él perdona tus pecados, Dios mismo hace expiación por tus pecados a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo. Entonces el primer nivel de bendiciones de parte de Dios para su pueblo son las bendiciones espirituales que vienen a través de creer en Cristo, a través de entregar mi vida a Cristo, a través de ser limpiados por la sangre de Cristo. Hoy vimos un bautismo donde los pecados de Dani fueron perdonados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Donde todas las bendiciones de Dios ahora son garantizadas para Dani a través del bautismo. Todo esto que dice el Salmo del 1 al 4 es para Dani y es para cada uno de los que fueron bautizados porque creyeron en la sangre del Cordero. Amén. Así que ese es el primer nivel de que hablamos, el primer nivel de bendiciones espirituales. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y dónde vamos a limpiar nuestras manos? ¿Dónde vamos a purificar nuestros corazones? En la sangre del Cordero. Dios desea la comunión con sus hijos. Dios desea estar en comunión con nosotros y nos atrae y nos limpia para tener esa comunión. Y nos llena de bendiciones espirituales. Hermanos, cada consolación en Cristo, cada don, cada vez que el Señor te capacitó para el ministerio, para el servicio, cada victoria sobre la tentación y cada momento de profunda comunión, todo eso hoy es el día para agradecer al Señor. Hoy es el día para pedir y anhelar para el próximo año también. Si este año ha sido de sequedad espiritual para vos, de andar en el desierto, tenés que saber que en el Señor hay perdón de pecados, que el Señor está dispuesto a bendecirte con toda bendición espiritual. Pero muchas veces nuestra desobediencia, nuestra terquedad o nuestra falta de fe hace que no alcancemos esas bendiciones. Pero en el Señor hay perdón, en el Señor hay restauración, en el Señor hay poder, hermanos. Hay toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y las alcanzamos por medio de la fe. Así que ese es el primer nivel de bendición de parte de Dios en todo este año. Si miran para atrás, pueden ver las cosas malas, pero pueden ver cómo el Señor fue fiel en todo. El segundo nivel de bendición, por así decir, no me gusta mucho la palabra nivel, pero no encontré otra palabra. El segundo nivel de bendición tiene que ver con la grandeza omnipotente de Dios. Quiero que leamos ahora desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Aquí el salmista cambia. Es como que al principio ve este Dios cercano, ¿no? Este Dios al que podemos llegar, al que puede llegar toda carne.
pero de repente es como si la imagen se alejara y empieza a ver este Dios increíble, impresionante, todopoderoso, que sostiene los montes, que sostiene el universo, que afirma los montes con su poder. Es como que cambia la imagen, no sé si lo ven, si se dan cuenta. De este Dios, wow, que nos tiene ahí debajo de sus alas en comunión, de repente a este Dios todopoderoso, omnipotente, impresionante, que te llena de temor. Dice, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. ¡Wow! En eso también estaba meditando David. El Señor ahora se vuelve inmenso, tanto que afirma los montes con su poder. Él se ciñe de valentía. Él sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Él las apacigua. Podemos recordar la imagen de Jesús en medio del mar, apaciguando las aguas. Calla, enmudece, dice el Señor. ¡Wow! El Dios de nuestra salvación también es la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Su salvación no se limita a un grupo pequeño o a una región geográfica. Los habitantes de los fines de la tierra temen de sus maravillas. Este Dios imparable en poder aún responde a nuestras oraciones, dice David, y lo hace con cosas terribles o tremendas. Responde de formas que no imaginamos y que muchas veces no entendemos. No entendemos a Dios. Eso es lo que está diciendo David. No entendemos este ser que va más allá de nuestra comprensión, que se acerca a nosotros y nos tiene bajo sus alas, pero también que tiene el poder para sostener el universo o para destruirlo. No comprendemos este Dios. Y este Dios sí escucha la oración y sí responde la oración, pero de formas muchas veces terribles, dice el salmista. Spurgeon comentando dice, a veces, cuando oramos a Dios, no somos plenamente conscientes de las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Y cuando viene la respuesta, la verdadera respuesta, es posible que nos deje aterrorizados. ¿Por qué? Muchas veces pedimos santificación, ¿y cuál es la respuesta? Prueba. Suplicamos por más fe y redunda en más aflicción. Obviamente, ¿cómo vamos a ser santificados si no es por medio de la prueba? ¿Cómo vamos a entrenar nuestra fe si no es en la aflicción? Oramos por la expansión del Evangelio y nos viene una persecución que nos dispersa, que fue lo que pasó a los primeros discípulos en Jerusalén. Y no obstante, merece la pena que sigamos pidiendo, porque nada de lo que el Señor nos concede en su amor podrá causarnos daño. Y cuando es en respuesta a su oración, tengamos plena seguridad de que aquello que de entrada pueda parecernos una catástrofe, al final redundará en bendición. Dios es soberano, es omnipotente, es todopoderoso, que controla todo lo que sucede a nuestro alrededor, controla todo el universo. Nos hace temblar con sus maravillas y responde con cosas terribles. Y también sosiega el estruendo de los mares. Dios puede contener la tormenta en la que estás. Él lo puede hacer, Él puede sosegar el estruendo de los mares. A mí me encanta el Salmo 42, el salmista está alejado de la congregación, está en profunda depresión y en un momento dice, una voz llama a otra a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué está diciendo? Me estoy ahogando de desesperación. Eso es lo que dice ese salmo. Me estoy ahogando de desesperación. Bueno, el Señor tiene el poder para sosegar las aguas. El que afirma los montes con su poder, ¿no puede afirmar tus pies en la roca firme, segura que es Cristo? El que calma el alboroto de las naciones, ¿no puede alegrar las salidas de la mañana y de la tarde? Él es el que te cuida de sol a sol, a vos y a tu familia. El que te da fuerzas al principio del día y el que te da el descanso al final del día. Ese Dios increíble. No hay nada en este universo que lo pueda parar, que lo pueda contener. Como les digo, va más allá de nuestra mente.
pero Él puede hacerlo. Y Él lo hizo muchas veces. Miren para atrás, miren para el año que pasó. ¿Cuántas veces los sacó del pozo de la desesperación? ¿Cuántas veces les trajo la respuesta cuando no sabían qué hacer? ¿Cuántas veces los consoló cuando estaban apesadumbrados, cuando su corazón estaba a punto de estallar? Su justicia, su poder, su soberanía, su sabiduría, toda su grandeza para cuidar de nosotros y para responder nuestras peticiones. Todo eso está a nuestro favor. Eso es lo que está viendo el salmista en estos versículos. Ese Dios increíble a nuestro favor. ¿Lo pueden creer? A favor de Micio, a favor de cada uno de ustedes. Ese Dios increíble. Agradecemos a Dios en el nivel de su grandeza, actuando a nuestro favor para su gloria y con un poder inimaginable. Es tremendo. ¿Puedes agradecer a Dios porque Él pone todos sus atributos a tu favor? ¿Sí? El tercer nivel de bendición, ahora que lo digo muy fuerte, me doy cuenta que no me gusta la palabra nivel, pero bueno, la bendición tiene que ver con la bendición providencial de Dios. Quiero que leamos los versículos que quedan. A ver. Del 9 al 13. Dice, después de ver este Dios inimaginable, incomparable, que sostiene el universo, que afirma los montes, Él dice, luego de eso, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Qué pueden ver en esta transición? De ese Dios inmenso, inimaginable, todopoderoso, ahora dice que ese Dios se acerca y se ocupa de las cosas del día a día de nuestra vida. ¿Lo pueden ver? Ese Dios que sostiene el universo, que afirma los montes, que las aguas no lo pueden parar, viene y visita la tierra, y la riega, y la enriquece, y con su río la llena de agua. Él prepara el grano para la siembra. Él hace que se empapen sus surcos y hace descender sus canales. ¿Cómo puede ser de esta imagen increíble que nos vuela la cabeza? Esta imagen increíble que nos vuela la cabeza, pero acá. ¿Se entiende? ¿Qué estamos viendo en estos versículos? Que David se deleita en que Dios se ocupa personalmente de cada uno de nosotros día a día. Dios está plenamente involucrado en la cosecha y en el cuidado del ganado. Dios es quien prepara la tierra y el grano que va a ser plantado. Luego Dios la riega y luego hace nacer los renuevos. Ven que va contando todo el proceso. Luego Él hace nacer los renuevos. Luego se ocupa del crecimiento de la planta hasta que producen fruto y se ocupa del crecimiento de la hierba para los animales. Y después los valles se cubren de ganado y los... ¿Dónde está? Y se cubren de granos. Es Dios coronando el año con su bendición. O mejor dicho, rodeando el año con su bendición. Todo el año. Pero lo hace luego de haber bendecido toda la tierra. Dios se ocupa de tu día a día, hermano. Hay veces que, por un lado, lo damos por sentado, o lo damos por hecho, y por el otro, estamos tan metidos en nosotros mismos y tan enfocados en nuestro problema que no nos damos cuenta de que Dios está ahí. Samuel Martin, otro comentarista, dice, en días más largos, con una atmósfera más cálida de una tierra revivida, Dios visita la tierra, pues tales cosas no son fortuitas, no son casualidad.
No es casualidad de que el grano crezca y salga una plantita, no es casualidad. Sino que son fruto de la divina providencia. ¿Qué es providencia? No sé, ¿quiénes saben qué es providencia? Providencia es que Dios se ocupa de todo lo que sucede en el universo y lo encausa de tal forma que llega a un objetivo. Creo que no se entendió. Creo que no se entendió. Dios se ocupa de que haya causas que hagan que, por ejemplo, una persona se convierta. ¿Cómo puede ser que justo el colectivo pasó de largo y se quedó en la parada y entonces aparecí yo y le prediqué el evangelio y se convirtió? Dios hizo eso. Eso es providencia. Él preparó todo para que suceda algo, ¿sí? Entonces Él está diciendo, Él prepara todo el universo para que la plantita crezca. Él prepara todo el universo para que la hierba crezca y los animales coman y nosotros tengamos alimento. Él está diciendo eso. Eso es providencia. Ciertamente dice, actúa por medio de causas segundas. Pero sobre todas esas causas segundas está la causa primera, inteligente, amorosa y libre. El Dios que lo rige todo, que lo controla todo y que está por encima de todo. No es desplazado o suplantado por las fuerzas y agentes que utiliza. Nosotros vemos que el sol hace que la planta crezca, pero no adoramos al sol, adoramos a Dios que nos da el sol, ¿sí? Él no es absorbido por el imperativo de cuidar y atender las necesidades de tantos otros mundos. No es que el universo se les va de las manos. No es indiferente hacia la tierra. La atención personalizada en nada merma su grandeza y dignidad divina. Él no deja de ser inmenso por ocuparse de vos. ¿Se entiende? Él no deja de ser digno, Él no deja de ser todopoderoso, inimaginable, por ocuparse de tu día a día. Al contrario, dice, eso le engrandece y lo magnifica. Como supremo hacedor, como dador de la vida y como Padre celestial. Dice Samuel Martin, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. ¡Wow! A veces damos por sentado tanto de lo que Dios hace por nosotros. Damos por sentado el trabajo que tenemos, damos por sentado la comida en nuestras mesas, damos por sentado el dinero y todo lo que tenemos. Si son independientes, a veces damos por sentado de que nuestro trabajo va a producir y va a ser fructífero. Porque hace años que lo hacemos y yo ya sé cómo se hace, ¿verdad? No, es el Señor el que está involucrado ahí. Es el Señor el que hace que rinda mi trabajo. Damos por sentado nuestra salud, aunque hay personas que todo el tiempo piensan que se van a enfermar, eso está mal. Pero muchas veces damos por sentado nuestra salud. Damos por sentado muchísimas cosas, las cuales en realidad están siendo controladas por Dios para nuestro bien, para tu bien. De nuevo, mira el año que pasó. ¿Qué cosas diste por sentado? ¿Qué cosas? ¿Pueden entenderlo? Dios moviendo todo el universo para tu beneficio. Dios moviendo todo el universo para que tu jefe te pague y puedas pagar el alquiler. ¿Se entiende? William Howitz, otro comentarista, dice de este pasaje: la amplitud y la constancia tenaz de la generosidad del Todopoderoso, que fluye como un océano incontenible a través de la inmensidad infinita del universo, hace que a menudo sus criaturas se olviden de admirarse ante semejante maravilla. Que está diciendo, su bondad es un océano, pero es un océano que fluye a través de todo el universo. Y es tan grande que a veces ni nos damos cuenta. Eso está diciendo. A veces lo damos por sentado. Damos por sentado esa bondad inmensa hacia nosotros. El sol se levanta y se pone con regularidad. Lo damos por sentado de que mañana va a salir el sol. Las estaciones se suceden las unas a las otras con fidelidad. Y finalmente, damos todo ello por hecho, tomándolo como algo natural, por más que resulte asombroso a toda comprensión humana. Lo tomamos como algo natural. Piensen, si tan solo por un instante faltara el poder omnipotente de Dios en el universo, ¿qué pasaría?
si tan solo por un instante flaquearan su vigilancia o su voluntad de hacer el bien. Por un instante que Dios diga, me cansé, un instante. ¿Qué pasaría? Una ráfaga súbita de muerte y aniquilación recorrería en un instante todos los confines del universo. Eso pasaría si Dios se desentendiera de nosotros. ¡Wow! Las estrellas vacilarían, los planetas expirarían, las naciones perecerían. Pero transcurren miles de años y pasan las edades sin que semejante catástrofe suceda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a pesar de los crímenes indignantes de la humanidad comete día tras día y del ateísmo galopante capaz de negar la existencia de la mano que lo alimenta, no pasa nada? Dios sigue siendo bueno con nosotros. ¿Cómo puede ser? Dios sigue regando la tierra para que la semilla germine y esparciendo los rayos de su sol para que crezca, a fin de que los hombres puedan recogerla en el momento más propicio. Él hace que madure el alimento de los pueblos y les concede el tiempo suficiente para juntarlo y recogerlo. ¿Cómo puede ser, dice él? ¿Cómo puede ser que en medio de toda esta maldad, que en medio de toda esta falta de agradecimiento, que en medio de todo esto, Dios sigue siendo bueno? ¡Wow! Te pregunto, ¿te olvidas que todo lo que tienes viene de la mano de Dios? ¿O te asombra el hecho de saber que Dios mueve todo el universo para que a vos no te falte nada? ¿Te llena el corazón eso? ¿Te vuela la mente? Este tiempo de un fin de año y de un año nuevo es muy bueno para meditar en la bondad de Dios, para agradecer por la forma en cómo Él te cuidó todo este año. Dicen, y bueno, ¿por qué a fin de año? Le podríamos preguntar al salmista, ¿por qué él habla de que Dios corona el año? Y porque, ¿cuándo si no? Lo puedes hacer a mitad de año, puede ser, pero está bueno a fin de año. Está bueno aprovechar esta fecha para meditar en la bondad de Dios. David se deleitó en las bendiciones de Dios. Se deleitó en ese Dios tan alto como los cielos. Ese Dios que, aunque está tan alto como los cielos, aún quiere acercarse a nosotros. Aún quiere limpiarnos de nuestra maldad y tener comunión con su iglesia. Esto dejaba sin palabras a David. También David se deleitó en que este Dios que se acerca a nosotros es a su vez un Dios inmenso, todopoderoso, incomprensible, capaz de cosas increíbles en el universo y en nuestras vidas. Es un Dios que responde a nuestras oraciones de formas extraordinarias que muchas veces no entendemos. Y finalmente David explota en alabanzas, meditando en que este Dios tan grande y poderoso, con todo su poder, baja y se ocupa de nuestras necesidades, se ocupa de estas circunstancias del día a día, nos da el trabajo, el alimento y todo lo que necesitamos, y que a veces damos por sentado. Ahora podemos entender el corazón, o podemos entender un poco del corazón de David. ¿Qué hacía que David escribía como escribía? ¿O qué hacía que David pase este tiempo en silencio y después explote en alabanzas? ¿Qué hacía que el corazón de David sea conforme al corazón de Dios? Y es que David se deleitaba en Dios, se deleitaba en sus bondades, se deleitaba en todo lo que es Dios para nosotros. Hermano, piensa en la bondad de Dios en tu vida personal. Piensa en la bondad de Dios en Sión o en su iglesia. ¿Cuántas bendiciones hemos vivido como iglesia en todo este año que pasó? Hemos tenido bautismos. No demos por sentado de que, el bautismo es algo más. Es algo tremendo. Una persona cree en Cristo y se entrega por completo a Cristo. Es un milagro. Tuvimos bautismos. Hace poco tuvimos este musical que nos permitió compartirle la palabra a un montón de gente. El Señor permitió todo eso. Eso es providencial. Él arregló todas las cosas para que venga ese momento. Él arregló que
nos den el anfiteatro no un día, sino otro día, para que las personas que podían ir ese día escuchen el Evangelio. Es providencial, no es, uy, no nos dieron el día que queríamos. No, es Dios moviendo todo el universo para que cierta persona escuche el Evangelio. ¿Lo pueden creer? Dios proveyó para los gastos de la iglesia. No es poca cosa. Dios proveyó para pagar el alquiler, para pagarle un sueldo a Nico, para hacer un montón de cosas en la decoración, allá en Koinonía. Es providencial todo lo que Dios hace con nosotros. Su inmenso poder moviendo el universo a favor de Misión. ¿Podemos agradecer por eso? El Señor bendijo los ministerios, bendijo la venta de empanadas. Hizo 1.000.000 de cosas por su iglesia, 1.000.000 de cosas para agradecer. Ahora, este salmo, no sé si recuerdan al principio que les comenté, Israel iba cantando este salmo cuando salía del exilio, iba llegando a la tierra, a su tierra, a Israel. Pero lo iba cantando no tanto pensando en el pasado, porque en el pasado estuvieron en el exilio, llorando y sufriendo, sino pensando en el futuro, en todo lo que Dios podía hacer ahora por Israel, ahora que volvieron a la tierra, todo lo que Dios podía hacer por Sión. Pensemos en eso un ratito. Pensemos en todas las bendiciones que esperan para su pueblo fiel en este año que entra. ¿Qué bendiciones nos esperan? Bueno, todas las que dicen este salmo. ¿Qué bendiciones esperan para tu vida personal? ¿Que seas rico como Salomón? ¿O todo lo que dice este salmo? ¿Que tengas el último BMW? ¿O todo lo que dice este salmo? Yo prefiero todo lo que dice este salmo. El Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. El Señor ha sido muy bueno. Y mi anhelo, como les dije al principio, es que nuestro corazón sea como el de David, que pueda deleitarse al contemplar a Dios, a meditar en Dios, a que no profiera palabras solo porque sí, porque es lo que se hace en la reunión de oración, por ejemplo. ¿A qué venimos a la reunión de oración? A orar, entonces digo un montón de cosas que parecen una oración. No, meditamos en Dios, meditamos en sus bondades, meditamos en todo lo que Él hizo, en todo lo que Él puede hacer. Y ahí explotamos en alabanza, explotamos en oración, en agradecimiento. ¡Wow! Que ese corazón de David sea para nosotros.